Mis queridísimas amistades de su canal, una pausa en la jornada con el doctor Álvaro Niño, pues que vengo a hacer yo. El tema que he escogido hoy es un tema que ya he trillado en varias presentaciones, pero es un tema de actualidad, es un tema que en verdad nos tiene como en jaque, como que necesitamos saber la verdad, como que no más mentiras, como que no más falsas noticias, no más miedos, y es el tema de cómo vamos a hacer para vacunarnos y de esa forma alcanzar la inmunidad de rebaño, desarrollar una memoria inmunológica y pues salir por lo menos por un año de este problema. Aunque para serles franco, cada vez me convenzo más que esta enfermedad se va a convertir en una enfermedad endémica y que vamos a tener que seguir vacunándonos año tras año, quién sabe por cuánto tiempo. Pero lo importante es que salgamos de este atolladero para que nuestra economía vuelva a ser bollante, porque ya en otro video les dije que las tres grandes cosas a las que la humanidad le ha tenido miedo ancestral han sido la guerra, la hambruna y la peste. Y esta peste, porque esto es lo que es, una pandemia es una peste, está afectando tanto al estilo de vida y a la economía y a la producción de bienes y servicios que nos va a empobrecer y nos puede llevar a hambruna, entre comillas, porque es que ahora el hambre no es solamente la falta de alimentos, porque nos acostumbramos a una sociedad de consumo que necesita muchas otras cosas además de comida. Pero además, al empobrecernos y al haber tantas diferencias, incluso ya notorias, como que en los países del hemisferio norte desarrollados empezaron la vacunación hace 2 meses y ya llevan 80 o 100 millones de habitantes vacunados, y aquí y en África y en todo lo que es el sur y centro no hemos empezado, y donde han empezado pues está poquitico. Y eso marca una gran diferencia porque significa que en el planeta existimos personas de primera, personas de segunda, de tercera y hasta de quinto patio. Pues bien, hace unos días recibí un video de una de las sesiones en el Congreso de la República de Colombia, en la cual una médica prestigiosísima, además con una capacidad de expresión maravillosa y de presentación ágil, a quien le dieron 10 minuticos para presentar toda la cosmovisión de lo que sería la vacunación de Colombia entera, y lo consiguió, dejándonos a los estudiosos en el tema con las pilas puestas y los pelos de punta, en la cual esta señora, utilizando matemáticas simples, nos demostraba la dificultad que va a ser vacunar a toda la población de Colombia con la infraestructura sanitaria y el personal capacitado que tenemos. Porque es que esta vacuna no es, como decía ella, mandar aviones a soltar vacunas en las ciudades y la gente sacaba el brazo y le caía, no. Esto es complicadísimo, porque estas vacunas, algunas más y otras menos, necesitan de cadenas estrictas de frío. Unas cadenas de custodia impresionantemente exigentes, porque son tan lábiles que a temperatura ambiente no tienen una vida de más de 30 minutos. Y pues una vacuna inactivada es peor que nada. Pues bien, a raíz de eso quiero contarles lo siguiente. Las vacunas, que como ya saben por mis videos anteriores, a mí más me impresionaron, que incluso las comparé con toda la investigación para llevar el hombre a la luna, son las vacunas de ARN mensajero, sintéticas, con una tecnología maravillosa derivada de los trabajos de la doctora húngara, que ojalá me le den el premio Nobel a esta mujer valiosa y terca, magnífica. Pero estas vacunas requieren cadenas de frío de hasta menos 70 grados centígrados bajo cero, permanentes. Y yo me pregunto, en Colombia, un país donde una buena proporción de la población está en área rural o en ciudades pequeñas o intermedias, de climas cálidos, ¿cómo iríamos a hacer para tener cuartos fríos a menos 70, para guardar enormes cantidades de dosis de vacunas y convocar a toda la gente de todos los barrios,
localidades, veredas, municipios, para que fueran a la hora que sea, porque no la pueden guardar una vez que la han preparado, y ponérsela. Yo lo veo complicadísimo. Estas son las vacunas verdaderamente con efecto wow llevado a la wow potencia. Pero hay otras vacunas que también han salido buenas, que no tienen tecnologías de punta, sino se basan en las tecnologías tradicionales de la inmunidad pasiva adquirida, de utilizar virus, ya sea de otros primates o de otro tipo de mamíferos, que no pueden producir enfermedad en el hombre o han sido inactivados, como es el caso de la vacuna de AstraZeneca, que utiliza virus de chimpancé, o las vacunas chinas por allá cultivados en embriones de pollos y cosas por el estilo. Bueno, una de estas vacunas es desarrollada por el inmenso laboratorio norteamericano Johnson Johnson por medio de su filial Janssen, y se basa en tomar un virus respiratorio, un adenovirus, de los que produce el resfriado común, inactivarlo y cambiarle la secuencia de su código genético para que lleve implícito la parte que nos interesa de la proteína Spike, que ha resultado ser la antigénica capaz de desarrollar anticuerpos neutralizantes e inmunidad celular a largo plazo que nos permita defendernos de este bendito agente viral, que incluso confunde a grandes científicos de la talla del doctor Patarroyo, que en otra conferencia me dejó un poquito desanimado porque confundió tantos términos y tantas cosas que me dio a entender de que probablemente no estaba en su mejor día o fue malinterpretado, o fue editado o citado fuera de contexto. Pero él decía que había que matar el virus. Mire, el virus no se puede matar porque no está vivo. No se considera a los virus seres vivos. Están más cerca del campo de los venenos, pero es un veneno que lleva implícita una gran cantidad de información capaz de convertirse en algo inteligente para, utilizando los sistemas celulares del huésped que ataca, sacar copias lo más parecidas a él en lo posible, inactivando incluso la capacidad que tiene de defenderse de él mismo. O sea, es un monstruo tremendo, pero que no podemos decir que vamos a matar porque nunca ha estado vivo. Pues bien, lo que se busca con estas vacunas es ser capaz de desarrollar anticuerpos, que son las defensas bioquímicas del organismo, para inactivar, neutralizar a estos agentes patógenos, pero que tienen una vida media muy corta, porque eso es como una batalla, es como coger el ejército y lanzarlo en la guerra, pero no vamos a tener los ejércitos a pie de lucha permanentemente porque el gasto energético sería inmenso y no sería necesario. De forma tal que la primera reacción ante una vacuna es desarrollar inmunoglobulinas del tipo M, que son las que están presentes en las mucosas, en las secreciones, en las salivas, porque por ahí es por donde entran estos agentes patógenos. Entonces necesitamos tener ahí el arsenal, los cañones. Pero como el tiempo de contagio es corto, pues no se necesita tener inmunoglobulina M elevada por meses enteros, porque ¿para qué? Si es solamente para evitar la entrada del patógeno. Esto dura 10, 14 días y luego empieza a bajar, es un pico, se va. Pero concomitantemente, cuando la M empieza a irse, la inmunoglobulina G, que sí está ya en el plasma sanguíneo y en los tejidos intersticiales y todo eso, empieza a subir increíblemente. Y esa sí es capaz de inactivar y además de producir opsonización, que es la capacidad de volverlos apetecibles para que los macrófagos se los traguen y adentro destruyan lo que haya que destruir, pero además son capaces de atraer a otras células de la inmunidad para que lleguen al lugar donde está el problema y empiecen a proliferar y a diferenciarse, ya sea en los linfocitos asesinos o killer, o en los ayudadores, o en las células de linfocitos B. Algunos van a ser células plasmáticas, se diferencian para convertirse en células productoras de anticuerpos, pero otras se convierten en células de memorias que no producen anticuerpos, sino que guardan en sus epigenomas
toda la información de esa proteína o de ese virus o de esa cuestión que hay que atacar para guardarla incluso por años, para que cuando nos lo volvamos a encontrar ya no tengamos que esperar 3 semanas para que se genere una reacción inmunológica, sino cuestión de horas para poderla producir porque ya lo conocemos, ya lo tenemos aquí, vean, está cantado. Así es como funciona esto. Pues bien, Colombia ha negociado no las vacunas de ARN mensajero. Al principio me entristecí mucho porque yo quería ser vacunado con eso y quería que mi familia fuera vacunada con eso. Pero luego me puse a pensar ya no como el idealista, como lo mejor de lo mejor, sino en un sentido práctico. Ustedes se imaginan vacunas que requieran menos 70 grados centígrados bajo cero, por allá en el Guainía, en el Amazonas, en el Tolima, en la costa, en la Guajira, con esos climas tremendos, ¿dónde vamos a sacar esos cuartos fríos? ¿Dónde vamos a tener esas instalaciones sanitarias? Y vamos a perder esas vacunas. Eso ahí no iba a funcionar. No tenemos la forma de hacerlo, infortunadamente, esa es la verdad. Y con estas vacunas, como la de Janssen, que sí nos inyectan un virus, que es la parte harta de esto, pero es un virus atenuado y además un virus de resfriado que no nos va a matar, ¿sí? Estas vacunas tradicionales, dado que el material que están inyectando no es tan lábil a la temperatura, pueden aguantarse la temperatura que se obtiene en los congeladores de los refrigeradores. Esa es viable y esa es la que nos van a empezar a poner. Se han negociado unos 20 o más millones de dosis porque se habla de que la vacuna Janssen puede ser efectiva con una sola dosis, a diferencia de las otras que necesitan 2 e incluso ya se habla de 3, para lograr unos niveles de anticuerpos capaces de proteger en más de un 90% contra la infección. O si se infecta, que no llegue a estadios graves de COVID, sino que pase de ser una gripa fuerte y listo. Pero somos 40 millones de colombianos más todos los venezolanos hermanos que han llegado acá por la necesidad. Que hay que vacunarlos porque no podemos dejar un foco donde se perpetúe el virus y de nada va a servir porque no va a haber inmunidad de rebaño. Y no hay ciudadanos del mundo de primera y de segunda. Entonces nos toca hacer el esfuerzo de vacunar a todo el que esté en el territorio nacional. Pero solo se compró la mitad. Y la otra mitad, seguramente habrá que comprarla y llegará. Pero como en cierta manera no llegamos de primeros, porque nos ganaron de base muchísimos países, no necesariamente los más ricos, porque también Argentina ya se está vacunando, y Chile, y Brasil, y México. Nosotros nos colgamos un poquito, les voy a ser franco, pudimos haber sido un poquito más veloces, pero de pronto hemos tomado la decisión no óptima, al irnos por las vacunas de ARN mensajero que las habíamos perdido porque no las habíamos podido llevar a los territorios nacionales. Pues bien, hay que empezar a vacunarnos y hay que empezar a vacunarnos lo más pronto posible. El problema es lo siguiente: no tenemos la cantidad de personas capacitadas para ello. Mire, al principio me parecía absurdo, decía, pero si están las EPS y tienen toda la red de prestación de servicios y las IPS, pues que las mismas clínicas nos encarguemos de volvernos vacunadores compulsivos de todo el mundo. No es tan fácil. Y lo otro, necesitamos que eso llegue primero a los sectores más vulnerables, que serían las personas de más de 60 años, con preexistencias, o sea, enfermedades sistémicas como la diabetes, hipertensión, cánceres autoinmunes, pero además a todo el personal de la salud, porque es que si se enferma el personal de la salud no va a haber quien atienda a los otros enfermos, pero además vamos a necesitar proteger a las fuerzas militares, porque tienen que prestarnos la logística y la ayuda, pero además los niños tienen que volver al colegio y hay que proteger a los maestros, pero además el aparato de justicia no se puede parar y hay que proteger a los jueces. Entonces vamos a proteger a todo el mundo. ¿Y quién va a llevar la contabilidad de eso? ¿Y quién se va a encargar de ver que no haya trampa o que haya algunos avivatos que vaya y se roben un poconón de vacunas y luego las vendan en el mercado negro? O, ¿por qué no?, empresas poderosas que tengan 80.000 empleados
y que estén viendo complicada su producción porque le están enfermando, que digan, mire, yo hago el esfuerzo, yo compro las vacunas, de esa forma no sobrecargo a las vacunas compradas por el Estado, pero yo vacuno a mi gente de primera. Ay, qué cosa complicada desde el punto de vista ético, porque yo pues no le vería maldad en eso si hubiera suficiente cantidad de vacunas en el mundo, pero habría entonces de nuevo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No es tan fácil vacunar a 40 millones de personas. Pónganse metas a ver si quisiéramos hacerlo en 3 semestres, en año y medio, empezando por los más vulnerables, tendríamos que empezar a vacunar a cerca de 13 millones de personas por semestre. Eso es muchísimo, eso es muchísimo. Y yo no sé cómo va a ser verdaderamente la logística para conseguirlo. Si estas vacunas no se inactivaran a temperatura ambiente, pues la logística sería mucho más fácil y podríamos incluso recurrir a la logística de la Registraduría Nacional para época de elecciones, en la que votan 14 millones de colombianos en un solo día. Y bueno, ahí alcanzaría para hacer el registro y darle el carnecito, de salir con la chuzadita y a los 21 días volver a citarlo si hay necesidad de una segunda dosis o si es la vacuna de Janssen. Se ha visto que produce más o menos un 66-68% de inmunidad con una sola. Ayudaría en algo a alcanzar el rebaño, pero no es así. Entonces necesitamos unos sistemas de congeladores bien grandes, bien importantes, y una gran disciplina social para acudir el día de la vacunación a la hora que le dijeron, porque estas vacunas vienen en unas presentaciones más o menos de 5 dosis. Significa que al abrirla y prepararla, tenemos pocos minutos para aplicarla sin que se inactive. Y necesitamos ponerle a 5 personas de a 1 centímetro cada uno de ellas. Entonces necesitamos disciplina social. Y aquí valga la pena recordar nuevamente, porque ya lo he dicho antes, lo que dijo ese presidente de África con respecto a esto. Dijo, cuando estábamos en guerra, la gente se protegía a sí mismo. Oían la sirena de bombardeos y todo el mundo iba corriendo a los refugios antiaéreos y nadie se asomaba a mirar hasta que no se daba la señal de que era seguro. Y cuando salían a auxiliar en una solidaridad impresionante, se racionalizaba todo, se racionaba para que alcanzara y no tuvimos mayores problemas. Pero como esta vez el enemigo no está mandando bombas en aviones, sino por las goticas de agua, el contacto de la saliva y de las secreciones, por hablar, por gritar, por toser o por estornudar, entonces nos toca ir casa por casa pidiendo que por favor se protejan, utilicen el aislamiento inteligente y las medidas de protección como los tapabocas, el lavado de manos y los desinfectantes. Pues bien, el hecho de que nos vacunemos y que nos vamos a vacunar todos, porque es algo de solidaridad con todos los demás. Si yo no me vacuno, soy reservorio de ese virus y puedo contagiar a otras personas. Si no lo quiere hacer por usted, hágalo por los demás. Y nos vamos a vacunar con plena disciplina y con gratitud, porque al vacunado agradecido, más de lo pedido. Eso era lo que les quería decir hoy y les deseo pues un resto de día formidable. Reflexionen acerca de esto. No nos van a poner las vacunas de Moderna ni de Pfizer, sino la de Janssen, Johnson y Johnson, que también es buena y que es mucho más asequible y que no necesita temperaturas más frías de las que se consiguen en los congeladores de las neveras. Muchas gracias.